a estudiar la voluntad de Dios y vas a esforzarte para someterte a la voluntad de Dios. Y dice acá que el que teme al Señor debe apartarse del mal. Una de las evidencias más grandes que tenemos una reverencia por el Señor es que tomamos en serio el pecado. No jugamos con el pecado, no nos acercamos al pecado, no caminamos en compañerismo con el pecado, sino huimos del pecado. ¿He descrito tu vida? ¿De verdad temes al Señor? Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco. Joven, tienes que aprender. En las Escrituras vas a ver cosas que el Señor ama con todo su corazón. Y también vas a ver cosas que Dios aborrece con todo su corazón. Y para crecer a la madurez, nosotros necesitamos aprender cuáles son las cosas que Dios ama. Y debemos amarlas. Y debemos preguntar y estudiar cuáles son las cosas que Dios aborrece y que nosotros debemos evitarlas con toda nuestra fuerza. Algo muy importante aquí, cuando escuchamos el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, muchas veces pensamos, él está hablando a los mundanos. Y es cierto, está hablando a los que no tienen temor del Señor. Pero debemos pensar más en nosotros que en los demás, porque también encontramos diferentes grados de estas mismas cosas en nosotros. Yo encuentro en mí a veces orgullo, arrogancia. Quizás entro en un mal camino por causa de mi orgullo. Boca perversa no significa necesariamente que hablas profanidades. Chismes es una boca perversa. Hablando mal de un hermano o hablando de tal forma que haces daño a otras personas. Debemos tener cuidado. No tenemos que mirar por la ventana. Simplemente tenemos que mirar en el espejo. Y cuando encontramos estas cosas en nosotros, debemos odiarlas y arrepentirnos y volver al Señor. Proverbios 14:2. El que anda en rectitud teme al Señor, pero el de perversos caminos le desprecia. Aquí podemos ver una verdad que se repite a través de toda la Escritura. Una persona puede decir que teme al Señor. Él puede decirlo, o que ama al Señor. Pero la pregunta es, ¿dónde está la evidencia? Aquí dice la evidencia de que una persona tiene el temor del Señor es que anda en rectitud, anda conforme a la voluntad de Dios. Pero una persona de perversos caminos que dice que teme al Señor está mintiendo, no teme al Señor. Es lo mismo con el amor, a nuestro amor por Dios. Hay muchos que dicen que aman a Dios, pero viven continuamente de una forma que contradice la voluntad de Dios. Y aun Cristo dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. La pregunta es, joven, ¿dónde está la evidencia de que temes al Señor, que vale más que todo el oro en el mundo? El don de Dios más grande es el Evangelio, es Cristo. Y como siempre digo, si tú estudias y memorizas todo el libro de Proverbios, no te va a ayudar si no conoces a Cristo. Va a ser algo vacío, hueco, nada más. La meta siempre
es conocer a Cristo y la vida eterna en Él. Somos salvos por medio de la fe. La Biblia dice que somos pecadores y que no podemos limpiarnos. No podemos ganar el favor de Dios por medio de nuestras obras. Pero Cristo, donde nosotros hemos fracasado, Cristo ha triunfado. Él ha hecho todo bien. Vivió la vida perfecta que nosotros no vivimos y murió bajo la ira de Dios en nuestro lugar. Él pagó todo y ahora podemos ser salvos por medio de Él. Y estudiamos este libro por causa de Él. Todo lo que hacemos es por Él. Nunca se olvidan lo que les estoy diciendo. Yo amo la Biblia, pero yo amo la Biblia porque en las páginas de la Biblia encuentro a mi Salvador, Jesucristo. Él es todo. Y si ganas todo el mundo y no tienes a Cristo, no tienes nada. Y si no tienes nada, pero tienes a Cristo, tienes todo. Ahora, brevemente vamos a simplemente leer y considerar estos textos. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con Él. En la Biblia, vemos en el libro de Proverbios, dice que no, la sabiduría tiene más valor que las joyas, que todo el oro que se encuentra en el mundo, ¿no? Y es lo mismo con la reverencia, porque la reverencia es el principio, ¿no?, de la sabiduría. El don más grande que el Señor te puede dar es una revelación de quién es, para que tú tengas temor de Él, para que tú tengas reverencia por Él. Joven, yo sé que quizás tienes muchos sueños, y si llegas a ser rico, no es pecado, o si te quedas pobre, no es pecado. Estas dos cosas no son tan importantes. Lo que es importante es que conozcas a Dios y que crezcas en reverencia. Y creciendo en reverencia, te sometes más y más a su voluntad y lo amas más, lo ames más y más. Vamos al otro texto. Proverbios 15:33. El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Recuerden, es otra manera de decir que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Sí, quizás una persona no sabe mucho de los principios en la Biblia, pero si conoce a Dios y tiene una idea de la santidad de Dios y la justicia de Dios y el amor de Dios, entonces esta persona, aunque su conocimiento es muy limitado, él va a evitar las cosas que no agradan a Dios y él va a dedicarse a la voluntad de Dios. También dice en este texto, antes de la gloria está la humildad. Es un principio que se encuentra en toda la Escritura. El orgullo ante Dios es una cosa tan ridícula. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? Es lo que Pablo dice. Y si lo hemos recibido, ¿cómo podemos jactarnos, gloriarnos en nosotros mismos? La Biblia dice que Él se gloria, debe gloriarse en Dios. Él es el que nos da todo lo que tenemos. Si estudias la Biblia, vas a llegar a un conocimiento acerca de ti mismo, que sin Dios no tienes nada, ni puedes respirar sin Dios. Y vas a ver, es una estupidez caminar
en orgullo ante Él. Yo tengo muchos años caminando con Él y más y más en la Escritura yo veo lo que soy o lo que yo sería sin la misericordia de Dios, sin la salvación de Dios. Un pecador perdido, condenado. Todo lo que soy, todo lo que tengo ahora es el resultado de una sola cosa: la gracia de Dios, nada más. 100% Cristo. No he contribuido, pero la meta es más que conocimiento, más aún que transformación. Nosotros queremos todas esas cosas para que podamos glorificar a Cristo. Joven, el regalo más grande que se encuentra en la Biblia no es el libro de Proverbios, aunque vale más que todo el oro en el mundo. El don de Dios más grande es el Evangelio, es Cristo. Y como siempre digo, si tú estudias y memorizas todo el libro de Proverbios, no te va a ayudar si no conoces a Cristo. Va a ser algo vacío, hueco, nada más. La meta siempre es conocer a Cristo y la vida eterna en Él. Somos salvos por medio de la fe. La Biblia dice que somos pecadores y que no podemos limpiarnos. No podemos ganar el favor de Dios por medio de nuestras obras. Pero Cristo, donde nosotros hemos fracasado, Cristo ha triunfado. Él ha hecho todo bien. Vivió la vida perfecta que nosotros no vivimos y murió bajo la ira de Dios en nuestro lugar. Él pagó todo y ahora podemos ser salvos por medio de Él. Y estudiamos este libro por causa de Él. Todo lo que hacemos es por Él. Nunca se olvidan lo que les estoy diciendo. Yo amo la Biblia, pero yo amo la Biblia porque en las páginas de la Biblia encuentro a mi Salvador, Jesucristo. Él es todo. Y si ganas todo el mundo y no tienes a Cristo, no tienes nada. Y si no tienes nada, pero tienes a Cristo, tienes todo. Ahora, brevemente vamos a simplemente leer y considerar estos textos. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con Él. En la Biblia, vemos en el libro de Proverbios, dice que no, la sabiduría tiene más valor que las joyas, que todo el oro que se encuentra en el mundo, ¿no? Y es lo mismo con la reverencia, porque la reverencia es el principio, ¿no?, de la sabiduría. El don más grande que el Señor te puede dar es una revelación de quién es, para que tú tengas temor de Él, para que tú tengas reverencia por Él. Joven, yo sé que quizás tienes muchos sueños, y si llegas a ser rico, no es pecado, o si te quedas pobre, no es pecado. Estas dos cosas no son tan importantes. Lo que es importante es que conozcas a Dios y que crezcas en reverencia. Y creciendo en reverencia, te sometes más y más a su voluntad y lo amas más, lo ames más y más. Vamos al otro texto. Proverbios 15:33. El temor del Señor es
instrucción de sabiduría. Recuerden, es otra manera de decir que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Sí, quizás una persona no sabe mucho de los principios en la Biblia, pero si conoce a Dios y tiene una idea de la santidad de Dios y la justicia de Dios y el amor de Dios, entonces esta persona, aunque su conocimiento es muy limitado, él va a evitar las cosas que no agradan a Dios y él va a dedicarse a la voluntad de Dios. También dice en este texto, antes de la gloria está la humildad. Es un principio que se encuentra en toda la Escritura. El orgullo ante Dios es una cosa tan ridícula. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? Es lo que Pablo dice. Y si lo hemos recibido, ¿cómo podemos jactarnos, gloriarnos en nosotros mismos? La Biblia dice que Él se gloria, debe gloriarse en Dios. Él es el que nos da todo lo que tenemos. Si estudias la Biblia, vas a llegar a un conocimiento acerca de ti mismo, que sin Dios no tienes nada, ni puedes respirar sin Dios. Y vas a ver, es una estupidez caminar en orgullo ante Él. Yo tengo muchos años caminando con Él y más y más en la Escritura yo veo lo que soy o lo que yo sería sin la misericordia de Dios, sin la salvación de Dios. Un pecador perdido, condenado. Todo lo que soy, todo lo que tengo ahora es el resultado de una sola cosa: la gracia de Dios, nada más. 100% Cristo. No he contribuido nada. Entonces, ¿cómo voy a tener orgullo? Otra cosa, cuando crecemos en nuestro conocimiento de Dios y vemos quién es, no somos nada comparado con Él. Él es infinitamente más grande que nosotros. Y la cosa que nos humilla más es que todavía Él nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo y que Él murió en la cruz por nosotros. Cuando tienes una comprensión, una comprensión de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros,